Muy bien, buenas noches a todos. Buenas noches. Ayer hicimos un estudio sobre periodos proféticos. Vimos algunos periodos proféticos que nos llevaban desde alguna historia relevante proféticamente, una historia, no un evento suelto, sino que estaba conectada con otros dos eventos, y esa era la mitad del camino. Encontramos un evento que era la mitad del camino en esa historia, que nos apuntaba hacia el año 2014. Vimos algunos símbolos. ¿Alguien se acuerda qué periodos vimos? ¿Qué números vimos, por ejemplo? 490, 490 años, 220 220, y 150. 151. Bien. Vimos que en cada una de esas historias había una mitad del camino que nos apuntaba hacia el año 2014. Vimos la historia de la Revolución Francesa, vimos la historia de la Reforma de Martín Lutero y vimos la historia de la Guerra Civil Americana, ¿sí? Y la mitad del camino en cada uno de esos eventos. Ahora quería que estudiemos un poco más acerca del año 2014 y entendamos un poco más el significado que tiene para nosotros. Las líneas de reforma, los periodos proféticos, no son otra cosa que, no son solamente datos y líneas y flechas que apuntan de acá para allá, numerología. Esas son las formas en las cuales Dios se comunica con nosotros, ¿sí? No lo digo de un punto de vista filosófico, panteísta, lo digo de una forma de que necesitamos entender lo que esas líneas nos enseñan para hoy, ¿sí? En el sentido de hay luz que Dios quiere revelar y hay cosas que nos está queriendo enseñar sobre qué está pasando en nuestro tiempo y qué van a pasar. Nosotros estamos en el medio de un conflicto, de una guerra, y hay un enemigo que está constantemente poniéndonos trampas. Y lo que Dios hace es revelarnos sus planes para que no caigamos en esas trampas. Y necesitamos entender esa revelación de esos planes. Entonces, nosotros estuvimos viendo que la mitad del camino era un símbolo que lo sacábamos ¿de qué historia? De la historia milerita. De la historia milerita, exactamente. Vimos que en la historia milerita había un evento que era la mitad del camino entre ¿qué? Entre el primero y el segundo chasco. Entre el primer chasco, el 19 de abril de 1844, y el segundo, el 22 de octubre. ¿Qué día era la mitad del camino? 21 de julio. 21 de julio. Fue la primera vez que predicó Samuel Snow el clamor de medianoche. Vimos que había 93 días antes y después. ¿Sí? Esa es la mitad del camino. Ahora, cuando nosotros vamos a la historia de los 144.000, la mitad del camino, ¿qué vimos que era? ¿Alguien se acuerda? Pero sí, es el 2014. Vimos, no, los 144.000, es a los sacerdotes. de 9-11. ¿No? Leo Dominical, ¿sí? Vimos que en ese momento es cuando comienza el alto clamor, que es paralelo con el clamor de medianoche, ¿sí? Mencionamos eso. Y el cierre de la gracia sería paralelo con el 22 de octubre. Estos son los 144.000. Ahora sí, si vamos a la línea de los sacerdotes de nuestro grupo, entendemos que la mitad del camino es ¿qué año? 2014. Y eso es lo que quiero apoyar un poco más. En este estudio de esta noche. Bien. Y este cierre de gracia para nosotros es la batalla de Rafia. Okay. Bien. Ok. Entendiendo que estamos repitiendo la historia milerita, hay algunas cosas que necesitamos tener en mente, entender de lo que está pasando. Si decimos que el 2014 es paralelo con el 21 de julio,
hay algunas cosas que necesitamos identificar. ¿Sí? ¿Qué pasó el 21 de julio? La historia milerita, por ejemplo. ¿Qué era importante identificar si sos un milerita que está viviendo en el 21 de julio de 1844? ¿Qué necesitas entender? ¿Qué pensás, Mati, vos? ¿Qué necesitas entender? ¿O qué conclusiones tienes que sacar si sos un milerita que está viviendo en ese tiempo? El 21 de julio. Uh-huh. Cuando ves la presentación de Samuel Snow, claro. No sé, que te tenés que preparar para el tiempo. Okay. El cosa. ¿Preparación para el tiempo? Bien. ¿Algo más? ¿Alguien tiene otra idea? Se entendió la fecha. Ok, la fecha. Se entendió Esdras 7-9 y el periodo de tardanza. En 21 de julio no. Oh, sí. No sé, porque Sí, ahí también. él puso la Sí. fecha del Correcto. 22 de octubre porque entendió que Correcto. Esdras se demoró. Bien, correcto, gracias. Vemos de la 7-9, el periodo de tardanza, que Cristo iba a tardar en venir, pero que iba a venir. ¿Qué más? Hay una cosa bien importante que tenés que entender como un milerita. Yo diría, yo voy a sugerir. Si sos un milerita, necesitas entender que Dios acaba de levantar un mensajero. Que tiene un mensaje que es diferente, un poco diferente del que Miller tenía. Es el mismo mensaje, pero es un refinamiento, es una mejora de ese mensaje. Necesitas identificar que Dios ahora levantó un mensajero que es Samuel Snow, y ya no tenés que mirar a Miller esperando lo que él diga. Porque Miller, en ese tiempo, demoró mucho en aceptar el clamor de medianoche de Samuel Snow. ¿Okay? Si vos sos una persona, un millerita, y estás mirando a Miller, vas a demorar en aceptar el clamor de medianoche. Porque no entendiste, si no entendés que hay un nuevo mensajero que es Samuel Snow, que hay un nuevo mensaje al cual tenés que prestarle atención. ¿Sí? También, sabiendo que esto es el comienzo del clamor de medianoche, le llamamos medianoche, tenés que saber que hay dos clases que se dividen. La parábola nos habla de que a la medianoche, cuando se oye el clamor y aquí viene el esposo a salir a recibirle, ¿qué pasa? Se despiertan las vírgenes y se ven quién tenía aceite y quién no tenía, quién estaba preparada para el evento y quién no estaba. Eso se ve el 21 de julio, eso se ve cuando Samuel Snow comienza con su clamor, con aquellos que lo rechazan, con aquellos que no quieren oír que lo que Samuel Snow está predicando es verdad. ¿Sí? En la ley dominical vemos claro esa división de aguas que se va a hacer de personas. Daniel 11:41 dice que muchos caerán. ¿Sí? Eso necesitamos entenderlo también en el año 2014. Necesitamos tener esas mismas informaciones en el año 2014. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiero que identifiquemos, que empezamos a entender cómo se da esa dinámica, cómo se dio esa dinámica en el año 2014, internamente en el movimiento y externamente en el mundo de afuera. Una de las razones por la cual estamos seguros de los eventos que estamos identificando es no solamente la repetición de la historia, sino la conexión que hay entre los eventos externos e internos. ¿Sí? Es una firme seguridad para nosotros. Sabemos que el año 2014 es la ley dominical por el paralelo que vamos a ver ahora con los eventos externos. O es una de las razones tal vez más fuertes que tenemos. ¿Sí? Entonces quiero comenzar, que comencemos con el año 2009. Y lo que vamos a hacer es conectar estos eventos y ver una progresión de eventos. En el año 2009 vamos a hablar de externo e interno, la historia de los Estados Unidos y su presidente, entre otras cosas. Internamente, la historia del movimiento con sus líderes y los mensajes de Dios. ¿Okay? En el año 2009, internamente, llegó una luz al movimiento. Se comprendió de una forma
clara, formalizada. 2520. Exactamente, los 2520. El hermano Parminder, unos presentadores prominentes del mensaje, presentó una serie en Arkansas sobre el 2520, donde él dijo repetidamente que 2520 era la llave que abría el tiempo. No tenía tanta noción de lo que estaba diciendo cuando lo decía, de cuál iba a ser la importancia a lo largo de los años, me refiero. Si bien él entendía que era una llave que para Miller le abrió tiempo porque fue la primera profecía que él identificó sobre 1844, ¿sí? Ahora, se entendió la profecía de los 1520 como la llave que abre tiempo. Déjenme colocar aquí. Llave de tiempo. Ok. Ahora, externamente están aconteciendo también eventos significativos. Externamente, queremos rastrear a Donald Trump, ¿sí? La historia de Donald Trump, de este presidente, que ya hemos estado viendo un poco de la relevancia profética que tiene para nuestro tiempo. Él se une al Partido Republicano, del cual ustedes conocen que forma parte. En el año 2001, él se unió al Partido Demócrata, era demócrata. ¿Okay? Desde 1989, él está queriendo, en realidad está amagando con ser candidato a la presidencia. Pero lo hace un poco más seriamente, lo hace cada vez más seriamente a lo largo que los años pasan. En el año 2001, él se une al Partido Demócrata con la intención de formar parte de las internas. Comenzar a militar con el deseo de ser presidente. No tiene éxito. Y en el 2009 se pasa al Partido Republicano. ¿Sí? Parte de las razones por las cuales se pasa al Partido Republicano es porque ¿qué estaba pasando en 2009 con el Partido Demócrata? Obama, exactamente. Y las ideas de Obama son muy distintas de las ideas que Trump tiene, ustedes saben. Se indigna con esa situación, con las ideas y ver el apoyo que la gente de los demócratas le dan. Entonces se pasa al Partido Republicano en el año 2009. Ok. Se debe poner Trump republicano. ¿Obama era presidente en esa fecha? Sí. ¿De 2007 2008? No me acuerdo bien de qué fecha es. Creo que ganó en 2007, 2008. ¿Te acuerdas? 2008. Bien. Creo que ganó en 2007, 2008 asumió. Sí, creo que era así. Creo que es eso. Bien. Aparte tiene que ser así porque en 2016 que gana Trump y asciende. Cada 4. Claro, cada 4. Son dos presidencias. Bien, gracias. Bien. Cuando Trump se une al Partido Republicano, él se encuentra con un hombre que va a ser su asesor de campaña. Se llama David Bossie. Ok. Ese hombre, David Bossie, comenzó a ser su director de campaña y es un experto en teoría de conspiración. ¿Sí? Él promovió varias veces teoría de conspiración contra los Clinton, por ejemplo, en la época de Bill Clinton. Una teoría de conspiración que se llama White Water, ustedes pueden buscarlo, agua blanca. Y fue despedido porque él se supo que él cambió algunas pruebas para involucrar a Bill Clinton y a Hillary con algunas cosas sucias que se demostró después que no eran verdad. ¿Sí? Es un hombre experto en teoría de conspiración, republicano, de extrema derecha, se une con Trump en el año 2009.
Bien. Otra cosa que es importante, que pasa en ese año, que puede parecer un poco, tal vez no tan importante, un poco liviano, pero los que siguen un poco de qué es lo que Donald Trump hace, saben cuán importante es. Un periodista serio de los Estados Unidos sabe cuán importante es esto. En 2009, Donald Trump se une a Twitter. Es muy importante porque la realidad es que la forma más segura de saber lo que Donald Trump piensa o lo que Donald Trump está haciendo es seguir su Twitter. Como todo presidente, contestarle a las cámaras tiene un discurso, tiene una careta, pero es un hombre muy impulsivo, es un hombre muy colérico que no puede evitar poner todo lo que piensa en Twitter. Y la forma que se ve más claramente sus ideas, sus propósitos, ¿sí? La forma de lo que hace en Twitter. Bien. En el año 2000, quiero que nos movamos al año 2012, ahora. En el año 2012, Donald Trump pudo haber sido lanzado presidente. Pudo haber sido lanzado a la campaña presidencial, pero no fue lanzado, no se lanzó en el año 2012, porque él se encontró con un grupo de líderes evangélicos, todos dueños de canales de comunicación, de red de comunicación evangélicas, uno de estos canales de evangélicos que venden productos, que le piden a la gente que mande plata, etcétera, que son millonarios. Se juntaron una gran cantidad de líderes, este tipo de líderes evangélicos, la Torre Trump, a orar por él. Y en ese momento se le dijo que el mundo aún no estaba preparado para recibirlo, ¿sí? De una forma espiritual, como si fuera así una revelación de Dios. El mundo no estaba preparado para recibirlo, se le dice a Donald Trump. ¿Sí? Eso es parte de lo que pasa. Dejen poner no preparados. Entonces no corrió ninguna interna. No comenzó ahí en 2012. No preparados para Trump. La razón por qué es importante identificar estas cosas, si ustedes se dan cuenta, internamente lo que estamos haciendo es ver un mensaje. Los 1520 va a ser la llave que va a abrir tiempo para nuestra dispensación. Y hemos estado viendo cómo eso se da. Vemos que eso se da de una forma simbólica a través del número 126 y 151. ¿Sí? Todavía no se entendía en el año 2009, no se había llegado a esas conclusiones. Pero cuando se llega al año 2012, a partir de 2009, el hermano Parminder y otras personas en Inglaterra, en Reino Unido, comienzan a estudiar este asunto de los 1520 en relación con el tiempo. Y entonces se dan cuenta de estas cosas como los 126, 151 que están escondidos en la Biblia, la forma simbólica de la que tiene relevancia para el tiempo en que están viviendo. Acuérdense que ya había pasado 2001, ya sabíamos que la historia estaba repitiéndose y que estábamos en una línea de reforma. Se esperaba el aumento de conocimiento, se esperaba cosas como que cosas nuevas se entiendan. Ahora, el problema es que hasta ese momento lo que entendíamos es que el próximo evento era la ley dominical. El próximo evento que esperábamos después de 2001 era la ley dominical. Eso no es que estaba mal, es que el entendimiento que teníamos era de la línea de los 144.000. No fue hasta sino años después que entendimos que existen fractales o líneas, grupos diferentes que Dios le da luz y los juzga en momentos diferentes. Sacerdotes, levitas, etc. Entonces, estudiando esos números 126 y 151,
con los periodos que vimos ayer, se llega hasta el año 2014. ¿Sí? Y se entiende que el año 2014 sería la ley dominical, que es el próximo evento que esperábamos en nuestra línea. Ahora, claro, el año 2014 no fue la ley dominical de 1141, literalmente, pero sí fue la ley dominical para los sacerdotes. Ese evento de la mitad del camino para los sacerdotes. Eso se entendió en el año 2012. ¿Podemos decir que se hace una predicción de una ley dominical en el 2012 para el 2014? Sí. Bien. Ese mensaje llega a los Estados Unidos, porque ustedes saben que el centro de nuestro mensaje siempre fue en los Estados Unidos, porque allí fue que Dios comenzó a revelar la luz de 1940 al 45 con el hermano Jeff Pippinger y el Ministerio Future for America, Futuro para América. Un mensaje llega en 2012 a Estados Unidos desde Gran Bretaña o Inglaterra, Reino Unido. Desde Inglaterra, más específicamente, del hermano Parminder. ¿Sí? Ese mensaje llega a 2012. Lo que pasa, en ese momento, ese mensaje es rechazado. ¿Sí? La respuesta que se le da es, no hay tiempo, no puede haber tiempo, no se puede hacer cálculos de tiempo. Es rechazado. El problema es que el movimiento no está preparado aún para recibir esa luz. Bien. En 2012 pasó otra cosa. ¿Qué pasó en 2012? ¿Cambio genética? Exactamente, la empresa SCL llegó a los Estados Unidos y formó Cambridge Analytica. ¿De dónde era la empresa SCL? De Inglaterra. Inglaterra o Reino Unido. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? ¿Es aceptada? No es aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, porque en ese momento estaba Barack Obama. ¿Sí? Barack Obama, el gobierno de Estados Unidos, no va a trabajar de forma ninguna con SCL. Entonces, pero hay alguien que sí lo adopta, que es Donald Trump. ¿Ok? Queremos hacer un paralelo, quiero que ustedes vean el siguiente paralelo. Un paralelo entre Donald Trump, no un paralelo, que comparemos y contrastemos a Obama, Barack Obama, que es la línea externa, con Jeff Pippinger, y a Donald Trump con Parminder. ¿Ok? Eso es lo que quiero que veamos. Porque lo que vemos es que el mensaje llega a Inglaterra, un mensaje que fue recibido por el anciano Parminder, pero no es aceptado, es rechazado por el anciano Jeff, que era el líder del movimiento en aquel momento. ¿Sí? Lo que pasa externamente es que llega ese mensaje de Inglaterra, que es SCL, esa empresa que se va a convertir después en Cambridge Analytica, que es lo que va a llevar a Donald Trump a ganar las elecciones, y es rechazado por el gobierno de Estados Unidos, por Obama. Así como Jeff rechaza el mensaje de tiempo, Donald Trump acepta trabajar con Cambridge Analytica, así como Parminder acepta ese mensaje de tiempo. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Abajo, digamos, llega a Inglaterra, pero Sí. arriba viene de Inglaterra. Sí, yo No, puse en ambos casos viene de la Inglaterra a flechita, Estados ponela Unidos. para arriba, porque
porque viene de Inglaterra. Ah, Claro. la flechita tiene que ir No, en o sentido desde contrario. abajo de Parminder poner una flechita que dice que este mensaje viene de Inglaterra a Estados Unidos. Pasa lo mismo. SSL es de Inglaterra y llega a Estados Unidos. Sí, Ahí está. la flecha al contrario. ahí. ¿Sabes? Por ahí capaz serviría para ser más gráfico. Ujú. Poner Inglaterra y EUA una fichita. Ok. De Inglaterra hacia. SSL llega de Inglaterra hacia Estados Unidos, así como el mensaje de tiempo llega de Inglaterra a los Estados Unidos. Voy a borrar esto. UK, voy a poner. United Kingdom, Reino Unido. SSL llega de Yucatán. Exacto. Bien. Es rechazado oficialmente, aceptado no oficialmente. Rechazado por Obama. ¿Sí? Y este mensaje es rechazado por Jeff. Bien. Ok. Ok. Bien. En el año 2013, SSL consigue formar una empresa en los Estados Unidos, que es Cambridge Analytica. ¿Sí? Cambridge Analytica es levantada en el año 2013. Ya hablamos un poco de la historia de Cambridge Analytica, entonces no voy a tomar mucho tiempo. Les recuerdo, Robert Mercer pone el dinero, él era un republicano, que se junta con Steve Bannon, Alexander Nix, y la idea es que Cambridge Analytica trabaje con los republicanos, con el Partido Republicano. De hecho, Steve Bannon, una de las condiciones que pone Robert Mercer es que Steve Bannon sea el presidente de Cambridge Analytica, ¿sí? Que él esté dirigiendo, el director, perdón, no el presidente, el director de Cambridge Analytica. Perdón, Mati, Sí. ¿Cambridge Analytica se hace en 2012 o en 2013? En 2013 se termina, se levanta. En 2012 solamente comienza ese proyecto. ¿Y los Llegan. headquarters dónde están? ¿En Inglaterra o Estados Unidos? ¿Perdón? Las oficinas centrales. ¿Inglaterra? ¿De Cambridge Analytica? Estados Unidos. En Estados Unidos. Sí. SSL es la empresa inglesa que ahora tiene una sede en Estados Unidos, tiene otro nombre, se llama Cambridge Analytica ahora. ¿Y es donde en Nueva York? No estoy seguro. No estoy seguro. ¿Podés anotar al costadito los nombres de las personas? Sí. Los nombres de las personas. Lo voy a anotar acá. Tal vez. Robert Mercer es el que pone la plata. Es el republicano que pone la plata. Alexander Nix trabajaba en SSL y se junta y viene para Estados Unidos para trabajar en Estados Unidos y formar Cambridge Analytica. Tenemos Steve Bannon, Que fue el director de campaña después. exactamente, que posteriormente se vuelve el director de campaña política de Donald Trump, ¿Qué era Steve Bannon, perdón? Era inglés. que era ¿de qué partido? ¿Republicano? Sí. El rol. El rol. Él es republicano, de extrema derecha, y él tiene unas ideas, Steve Bannon tiene unas ideas de que el mundo está actualmente en una guerra cultural. Él, claro, es de extrema derecha, religioso, y cree que el mundo está mal. El sistema político del mundo está mal, Estados Unidos puntualmente, que tiene que ser destruido para ser levantado de nuevo. Y ese es su propósito. Él quiere librar esa guerra cultural en los Estados Unidos, solo que hasta ese momento no tenía cómo hacerlo. Pero cuando se encuentra con SSL, se da cuenta que ese es el método mediante el cual él podía liberar y ganar esa guerra cultural.
¿sí? Que es básicamente una guerra de información, una guerra cultural. Es más, él cree más o menos que lo mismo que nosotros creemos. Solo que claro, él cree que eso está súper bien. Nosotros sabemos que eso es un arma. Es un arma peligrosa, ¿sí? Que es malo la forma que se está usando. Entonces Steve Bannon tiene esa idea y encuentra en 2012, este periodo, en 2013, encuentra su arma para librar la guerra cultural, y Cambridge Analytica es levantada. ¿Sí? Ahora, hay un enemigo interno también en el gobierno de los Estados Unidos y que tiene que ver con la misma idea. ¿Se acuerdan que lo que estuvimos estudiando sobre el 2001, el Acto Patriota, era una forma en la cual el gobierno podía acceder masivamente a la información de los ciudadanos de los Estados Unidos y usarlo de una forma conveniente, sin mucho control, digamos? Cuando Barack Obama restringe el uso del Acto Patriota, ahora hay otra herramienta que está disponible para hacer lo mismo, que es Cambridge Analytica, es la idea de SSL, para recopilar masivamente los datos de la información y los datos de ciudadanos de los Estados Unidos o de donde sea ahora, nuevamente para ser usado de la forma que convenga a quien la contrate. Lo que pasa es que en 2013 hay un hombre que ya estuvimos hablando de él, que es Edward Snowden. ¿Se acuerdan? Sí. Snowden era aquel contratista privado trabajando para la NSA. ¿Cómo es? National Security Agency. Agencias Nacionales de Seguridad. Seguramente, no, que creo que ahí me dijo contratista. ¿Está bien? Contratista. Bien. Que lo que hace es ver cómo el gobierno de Estados Unidos está usando la información. Él se opone, roba la información, la libera a algunos medios de comunicación y protesta contra el pueblo. Entonces, tenemos a Edward Snowden. Lo que Edward Snowden hace es rechazar esa idea del Acto Patriota y ataca al gobierno, ¿sí? Tenemos la actividad de un enemigo interno al gobierno de Estados Unidos. En 2013, internamente, existe también lo que reconocemos en todas las líneas como la actividad de los enemigos o el enemigo interno, que es un ministerio que formaba parte de este movimiento y se llamaba Veredas del Justo, Path of Justice. ¿En inglés? Sí, porque se sigue llamando así. No sé si tiene representación. Ok, ese es el nombre del ministerio. Ok. Un enemigo interno del movimiento rechaza dos cosas. Rechaza la metodología que estaba siendo usada por las verdades que estaban siendo desenvueltas en ese momento y rechaza al anciano chef. Al liderazgo. Ataca, voy a poner, sí, al liderazgo del movimiento. No reconoce que el anciano chef es el mensajero en ese tiempo, es el líder que Dios levantó para dar un mensaje. Y Edward Snowden, él rechaza el acto patriota y la forma que el gobierno está usando la información como un símbolo del acto patriota y ataca al gobierno de los Estados Unidos. El gobierno.
¿Ok? Ese paralelo que quiero hacer. Ahora, ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo es comparar y contrastar. Cuando comparamos y contrastamos, está bien lo que hizo Obama de no querer trabajar con SSL en 2012. Sí, está bien. Está bien lo que hizo Jeff de rechazar el mensaje de tiempo. No. No. Estamos comparando y contrastando. Bien, lo que hace bien externamente está mal internamente. Y viceversa. ¿Sí? 2013, Edward Snowden hace todo eso, rechaza la forma en que el gobierno está usando la información y ataca al gobierno. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, Eso es bueno. ¿Sí? Pero él denuncia que los datos privados de la gente estaban siendo espiados. Exacto. eso es bueno, sí. Exacto. Hay una película De Edward Snowden. que se puede ver, está muy buena. Está muy buena. Yo no la vi en realidad, pero me comentaron que está muy buena. Vereda este misterio de las veredas es justo. Lo que hace rechazar la metodología, atacar al liderazgo, ¿es bueno o malo? Es malo. ¿Sí? Entonces quiero que vean, estamos haciendo una comparación y contraste, no estamos diciendo que es exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahora, cuando llegamos al año 2014, Cambridge Analytica comienza a emplear algunos, lo que se conoce como algoritmos que estuvo desenvolviendo un hombre que se llama Christopher Wiley. Ese apellido me llama mucho la atención, no sé qué. Él diseña los algoritmos, básicamente no sé mucho sobre computadoras. Él dice lo siguiente, Christopher Wiley. Él dice que la idea de él era crear un arma que Steve Bannon pueda usar en su guerra cultural. Dice, esta es una guerra de información, las redes sociales son el campo de batalla, tú eres el objetivo. Aquellos con quienes trabajas ven una parte de ti, tu familia ve una parte de ti, pero una computadora te ve completamente. ¿Sí? Se sabe que con esos algoritmos que inventó, con los algoritmos consiguió recompilar información de las personas, ¿sí? Y crear perfiles psicológicos de acuerdo con las que las personas le dan me gusta, por ejemplo, en las redes sociales, las cosas que la gente ve, los videos, el tiempo que pasa haciendo determinadas cosas, las cosas que compra, el dinero que gasta. Todas esas cosas le permitió crear perfiles psicológicos de las personas. Y entonces contrató a profesionales, psicólogos y otros profesionales que le ayudaran a entender cómo podría manipular a esos perfiles psicológicos de las personas. ¿Sí? O sea, que empiezan a hacen experimentos como lanzar imágenes o frases o videos en las redes sociales y ver cómo la gente reaccionaba a ese tipo de imágenes, ya apuntando a ciertos perfiles psicológicos. ¿Sí? Se empezaron a lanzar imágenes, por ejemplo, con una foto o una imagen hecha por computadora de un muro en la frontera de los Estados Unidos y hacía furor en las redes sociales. ¿Qué hace entonces cuando la campaña, los republicanos y Donald Trump contratan a Cambridge Analytica? Una de las ideas sale esa frase famosa de Trump, voy a construir un muro, ¿sí? Esa idea que es loca completamente, pero tiene mucho éxito porque Cambridge Analytica sabía que había un buen porcentaje de la población que estaba a favor y que se ponía eufórica con esa idea. ¿Sí? O la otra frase que Trump usaba por ahí en sus discursos, decía hay que drenar el estanque. Exactamente. Y todo el mundo aplaudía. Y él decía la frase que Cambridge Analytica le decía que iba a tener éxito en su discurso. Exactamente. Ellos se dieron cuenta que había una buena reacción de la gente con ese tipo de ideas de quebrar lo establecido, lo que ya había sido establecido anteriormente en la política y en los gobiernos anteriores. Entonces la frase de drenar el pantano es una frase que va directamente a ese punto. Es entender el sistema político de Estados Unidos y el gobierno como un pantano que hay que drenarlo, que hay que limpiarlo, que está todo mal,
como si fuera el Salvador, ¿sí? Que viene a cambiar todas las cosas que ellos creen que tienen que ser cambiadas. Ok. Bien. También Donald Trump comienza a usar hablar de algunas teorías de conspiración. Él comienza a usar algunas ideas en relación a cosas que están metidas en la mente de los estadounidenses, como la muerte de John Kennedy, ¿sí? O las teorías de conspiración que hay sobre las vacunas. Ese tipo de cosas que sabe que eso afecta directamente a un cierto clase de personas, que eso agrada a ese tipo de personas. Eso tiene conexión con lo que hablábamos hoy de David Bossie. Porque lo que estamos haciendo es unir estos eventos, acuérdense, y ver cómo se va desenvolviendo el método en que el Partido Republicano, más específicamente Donald Trump, está librando esta guerra que se está dando externamente, y estamos viendo cómo internamente se desenvuelve el método que está llevando al movimiento a entender los eventos relacionados con el cierre de tiempo de gracia, los eventos relacionados con la ley dominical, pero más específicamente de nuestra línea también. Recuerden que Samuel Snow, lo que él entiende son los eventos relacionados con lo que él entiende que es el cierre de tiempo de gracia, con el 22 de octubre. ¿Okay? Bien. En el año 2014 tenemos entonces esos algoritmos que se empiezan a crear y las frases que se desenvuelven. Es un desenvolvimiento del método que encontró el Partido Republicano. Algoritmos. Otra cosa que pasa en el año 2014 es que se sabe que a partir del año 2014, hasta el año 2014, Cambridge Analytica robó la información, Facebook declara, de 126 millones de personas. ¿Okay? 126 millones. Igual lo declara después, pero creo que en 2018 más o menos. Sí, lo declara después sobre investigaciones que vuelve atrás en el año 2014. ¿Por qué es importante eso? Hemos estado viendo la importancia del número 126 y hemos visto cómo el número 126 desde 1888 nos lleva hasta 2014. El 126 nos lleva hasta el año 2014. Termina ahí ese periodo y es lo que entendemos ser la ley dominical o el 21 de julio o la mitad del camino en nuestro tiempo, ¿sí? Simbólicamente. En 2014 tenemos el desenvolvimiento más grande de la metodología que hemos tenido hasta ese momento y nosotros lo resumimos diciendo Esdras 7:9, ¿sí? Pero básicamente lo que entendimos ahí, a partir de eso, son un montón de cosas. Entendimos que, lo que yo estaba acá que borré, que existen fractales, que existen diferentes grupos y diferentes líneas dentro de lo que entendíamos ser la historia de los 144.000. Se entiende medianoche y el clamor de medianoche que tiene que venir antes de la ley dominical. Se entiende, se empieza a desenvolver más que nunca ese método, así como se desenvuelve el método de guerra externamente. En el año 2015, falta un evento ahí, en el año 2015, Donald Trump anuncia su candidatura. Déjame cambiar. Donald Trump anuncia su candidatura, ¿sí? Trump, candidato. Ahora, cuando fue rechazado el mensaje de tiempo en 2012, ese mensaje que para mí me estaba enseñando, él dejó de enseñar, no voluntariamente,
en este movimiento públicamente, ¿sí? Dejó de ser un predicador del movimiento. Vuelve a enseñar solamente a partir del año 2015. Él nunca negó lo que él estaba estudiando. Pero después de un tiempo de estado silenciado, no decir nada, no quejarse, se le permite volver a la vida pública. Comienza a volver a enseñar en el año 2015. ¿Sí? Bien. Perdón, ¿no sería vuelve Sí, a enseñar? vuelve, comienza, vuelve. ¿Y cuándo había sido retirado eso? ¿En el 2012 por la predicción? Sí. En el año 2016, Donald Trump, ¿qué pasa con Donald Trump? Es electo. Es electo presidente de los Estados Unidos. ¿Quién era hasta entonces el presidente de Estados Unidos? Barack Obama. Trump electo. Si Trump es una comparación y contraste de Jeff, Trump es electo. Perdón. Si Obama es una comparación y contraste de Jeff, Obama termina su candidatura. ¿Qué pasa acá? Su administración, gracias. Y es elegido. Hay un nuevo mensajero, un nuevo líder que es levantado. No más Jeff, que rechazó el mensaje, que lo aceptó, como quien aceptó Cambridge Analytica fue Donald Trump y fue llevado a ser presidente de Estados Unidos. Quien aceptó el mensaje de tiempo en el 2016, Parminder, comienza a jugar el rol, el papel del mensajero. Como se entiende la necesidad de organización en este movimiento, el anciano Parminder es ungido. Bien. Me interesaba que veamos esta línea, porque los que estamos estudiando estas cosas, necesitamos entender que no nos sirve de mucho solamente aprender historia y ver la comparación de unas con otras, verla como algo interesante o como algo, tal vez, aunque se reconozca que sea divino. Necesitamos entender qué significa esto para nosotros. Por eso empezamos así nuestra presentación. Estamos en medio de un conflicto y en ese conflicto el enemigo tiene estrategias y Dios tiene planes. El enemigo engañaría, dice la Biblia, si fuera posible, a uno de los escogidos. La única forma de que los escogidos no sean engañados es como, por su propia sabiduría. No, solamente por la sabiduría divina, por un mensaje divino del cielo, como fue en cada generación. El que oye el mensaje para su generación es salvo de las estratagemas del enemigo. El que no lo oye se pierde. ¿Sí? Necesitamos identificar lo que ha estado pasando en nuestra historia. ¿Cuáles son los eventos importantes y lo que necesitamos aprender de ellos? Hay mucho que aprender de esta historia. Errores que han sido cometidos por otras personas. Errores que no tenemos que cometer. Mensajes y personas que necesitamos reconocer. Mensajes y mensajeros que necesitamos reconocer. Sí, lo que estoy diciendo es que el de Chef era Miller, que fue quien llevó el mensaje hasta el 21 de julio. Pero cuando llega el 21 de julio, que lo leíamos con 2014, Samuel Snow lleva el mensaje. Estoy diciendo que Samuel Snow es Parminder. Cuando entendemos eso,
necesitamos entender a quién tenemos que dejar de mirar y para qué mensaje necesitamos comenzar a mirar. No entender eso tiene las mismas consecuencias que tenía no entenderlo en la historia de los mileritas. ¿Sí? Hay un mensaje, una metodología que está siendo desenvuelta. Y también necesitamos entender el mensaje y la metodología que está siendo desenvuelta externamente. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo también las dos fuentes de información? ¿Sí? Acá estamos viendo externo y aquí interno. Y sabemos que externamente tenemos dos fuentes de información, que una es verdadera y otra es falsa. Vamos a decir, esto es interno, esto es externo. ¿Sí? Esta es la verdadera, esta es la falsa. Esta es la verdadera, esta es la falsa. Voy a cambiar mejor los colores. ¿Cuál estamos identificando externamente? ¿La verdadera o la falsa? ¿Cómo es la pregunta? La pregunta es, voy a retomar, tenemos dos fuentes de información, tenemos externamente e internamente. Un verdadero profeta, un falso profeta, hemos dicho. ¿Sí? Internamente es lo mismo, un verdadero y un falso profeta. ¿Por qué las pones en orden diferente? Ahora voy a mostrar. Porque lo que estamos viendo, ¿Es que opuesto? exactamente, lo que yo estoy diciendo es qué profeta estamos viendo externamente, ¿el verdadero o el falso? El falso. El falso, ¿ok? Verde, falso. Es como en Apocalipsis 13, Ujú. que dices acerca del profeta verdadero y del profeta falso. ¿Ok? Internamente, ¿qué profeta estamos viendo? ¿El verdadero o el falso? Estamos viendo la línea progresiva del verdadero, de la buena fuente de información. ¿Sí? Entonces vieron que estamos viendo la correcta internamente y la falsa internamente. Estamos comparando y contrastando ambas. ¿Sí? Eso es comparación y contraste, son un espejo entre sí. Por eso también, al mirar esta línea, lo que necesitamos aprender es que también necesitamos entender cuál es la falsa, cuál es la línea de la progresión de los eventos de la falsa fuente de información externa, para aprender también de eso y no absorber esa fuente de información contaminada. No absorberla nosotros y no difundirla. Y ver cómo esa línea está llevando progresivamente a los Estados Unidos a las crisis como las que vivimos en 2018. ¿Qué batalla? Heraclea. En 2018, internamente, se entendió todas estas cosas que hemos estado estudiando ahora, desenvolviendo hasta ahora, hasta llegar a donde vamos a llegar la próxima semana, que es la batalla de Rafia. Y entender la fecha para la batalla de Rafia. ¿Okay? Esto es una línea progresiva que nos lleva hasta allá, y esto es lo que necesitamos, lo que queremos entender en esto a donde estamos apuntando desde el inicio de nuestros estudios. Bien. ¿Alguna pregunta o comentario? Mati, no ¿Sí? entendí por qué la externa es falsa y la interna verdadera. ¿En qué sentido? Cambridge Analytica es la fuente de información correcta. La derecha religiosa es la fuente de información correcta que los neotineos tienen que estar viendo. Claro. ¿No? Correcto. Ahora, el mensaje de tiempo, la metodología que comienza a desenvolverse, que se vuelve, después
formaliza como la metodología de parábolas. ¿Es la metodología que tenemos que estar viendo y usando ahora? Sí, esa es la idea. Por eso que son opuestas. Este es el desenvolvimiento de la correcta metodología, la correcta fuente de información internamente en el movimiento. Eso significa que había también una falsa. Y esta es la falsa fuente de información externamente. ¿Sí? Sí, me confundió nomás ahí cuando, por ejemplo, que dijimos que lo que hizo Snowden fue algo correcto, digamos, que esté dentro de esa línea falsa, digamos. Claro. Sí, pero digamos, en realidad Snowden, cuando hace todas estas denuncias, él tiene que ir a refugiarse en Rusia, donde está viviendo actualmente, y el gobierno lo anda buscando, el Interpol lo pide. Entiendo, ahora yo te respondo. ¿Esteban? no, ya tú me vas a responder lo mismo que yo, pero si vos te fijas, también la línea de abajo del jazz, no es algo bueno. Entonces, donde vos tenés algo bueno arriba, abajo tenés algo malo. Y viceversa. Entonces, vos ves cómo arriba se desenvuelve lo malo, mientras que abajo se desenvuelve lo bueno. Le voy a decir más o menos la misma idea en otras palabras. En realidad no es que esta sea la línea de lo malo y esta sea la línea de lo bueno. Esta es la línea del desenvolvimiento de la falsa mensaje, esta línea del desenvolvimiento del verdadero mensaje. Entonces se entremezclan a veces las dos clases. Porque, ¿cómo sabes que es malo internamente esto? Porque Jeff lo rechaza, eso es malo. Pero ¿qué es lo que rechaza? El mensaje bueno. Entonces necesitas tener los dos elementos aquí, necesitas tener los dos elementos arriba. Entonces esa es la idea. Ah, entendí, como que fue en progresión abajo lo bueno y arriba fue en progresión lo malo. Exacto. Más allá de los elementos. Exactamente. Para decirlo quizás bíblicamente, lo que estamos viendo en la línea de arriba es cómo se está desenvolviendo Apocalipsis 13:11. O sea, cómo de un cordero la nación va a hablar dentro de poco como un dragón. Es porque está cambiando un montón de cosas que están mal. Se está produciendo la metamorfosis. Se está produciendo la metamorfosis entre cordero a dragón. Amén. Y Snowden sería un ejemplo de lo que pasa cuando se le opone. Bien. Gracias. ¿Esteban? Lo otro que se me ocurre también decir es cómo en la de arriba se puede ver cómo aumenta la densidad de las tinieblas, digamos. La de abajo cómo empieza a sobreabundar la luz. Amén. Amén. El espíritu dice que si hubo una vez un momento donde, digamos, el pueblo necesitaba mucha luz, es la última generación. ¿Por qué? No escuché. Si hubo una vez donde el pueblo necesitara mucha luz, es la última generación, ¿no? Y es justamente donde se va a desarrollar la operación maestra del engaño, ¿no? O sea, paralelamente Satanás tiene una operación de hacer, que es el engaño, que es el de hacer el antitipo de lo que, el fin de lo que sería el principio de la apostasía en el cielo, ¿no? Paralelamente Dios lo que va haciendo es aumentando la luz. Amén. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar.